Vamos a Apocalipsis 2:2 al 17. Si me ayudan, chicos de producción, con la luz. Eso es todo. Dice Apocalipsis 2:12 al 17. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así, tú también tienes a algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Dios, te damos gracias por este domingo y la oportunidad de recibir tu palabra como un alimento para nuestra alma. Mi deseo, Dios, y mi petición es que verdaderamente pueda caer esta en tierra fértil, que verdaderamente podamos recibirla, procesarla y aplicarla en la forma en que tú nos guíes a través de este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces nuestra serie 7 lámparas ahora le lleva el turno a la iglesia de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, si quisiéramos hacer una comparación actual entre las ciudades, diríamos que Éfeso sería algo así como Monterrey. Esmirna podría ser algo así como Guadalajara. Y en ese contexto, Pérgamo vendría a ser la Ciudad de México, un centro cultural importante. Era una ciudad, como dice el historiador Epífanes, ilustre. Otro historiador de nombre Plinio dice, con mucho la ciudad más famosa de Asia. Era una ciudad cuya influencia cultural primero comenzaba por tener la segunda biblioteca más grande de la antigüedad. La primera era la de Alejandría, que estaba en Egipto. La segunda era la que estaba en Pérgamo. ¿Le suena la palabra pergamino? Precisamente nace en esta ciudad esta forma nueva de llevar los libros. El pergamino tenía una constitución diferente al papiro, que normalmente el pergamino tendía a ser de fibras animales. Entonces, la influencia cultural de la ciudad era muy fuerte a su alrededor. Esta era la que empujaba las modas, esta era la que empujaba las ideas, esta era la que empujaba, por ejemplo, los avances en la medicina. Aquí se practicaba la medicina todavía con tonos como entre esotéricos, espirituales, porque había un dios, Esculapio, el dios de la medicina. Y bueno, entonces la ciudad, en pocas palabras, tenía una unión muy marcada con Roma. Era el centro oficial de culto al emperador y por lo tanto al Estado. Tenía muchos templos dedicados al emperador, al menos 3. Fue la primera ciudad de Asia en recibir permiso para construir un templo dedicado al culto de un emperador vivo, no nada más de los muertos. Entonces, el tema es que la iglesia de Pérgamo se encuentra en un contexto cultural bastante complejo, con bastantes influencias. Tanto así que cuando Cristo comunica cómo ve a esta ciudad, le dice, ahí está el trono de Satanás. Y digo, a veces podemos llegar a los extremos de ver demonios en todos lados, pero
el otro extremo también es bastante desfavorable. Descartar por completo su actividad y su influencia en un entorno. Entonces, en el mensaje de Esmirna, Cristo deja bien claro que la persecución viene incitada por el diablo. Y ahora hay una lectura de esta ciudad donde se ve una influencia igual instigada por el diablo, una influencia que era adversa a esta iglesia. Entonces, en ese contexto, Pérgamo se enfrenta a una dura y celosa oposición desde el exterior. Pero aquí en la parte interesante, aunque había toda esta oposición externa, el enemigo estaba en casa. Las luchas y las deficiencias de esta iglesia empezaban por lo que adentro estaba sucediendo. O sea, la vulnerabilidad estaba en el interior. Por eso, como Cristo se caracteriza como aquel que tiene la espada, aquel que tiene la autoridad, aquel que tiene a sí mismo la verdad que esta iglesia necesita escuchar. Así que por eso titulé a este mensaje Pérgamo, la iglesia que compromete la verdad. Déjame leerte una frase de A.W. Tozer para empezar. Y dice, un nuevo decálogo ha sido adoptado por los neocristianos de nuestros días. No discreparás. Y un nuevo conjunto de bienaventuranzas también. Bienaventurados los que lo toleran todo, porque no se les pedirá cuentas. Déjame darte una historia para ilustrar cuál era la situación de la iglesia en Pérgamo. Los nombres aquí utilizados son totalmente ficticios, ¿verdad? No vas a sentirnos aludidos, por supuesto que no. Sofía era una periodista apasionada por la verdad. Durante años había construido su carrera investigando casos que exponían corrupción en su ciudad. Su nombre era sinónimo de integridad y la comunidad confiaba en su trabajo. Pero un día recibió una llamada que lo cambió todo. Un poderoso empresario, Diego Salazar, cuya empresa estaba en el centro de un escándalo ambiental, le ofreció un trato. Salazar le prometió una suma considerable de dinero y un ascenso en la redacción si retiraba su artículo y no lo publicaba. La investigación se había trabajado durante meses, pero Diego le dijo, piensa en tu futuro. Nadie te culpará por tomar una oportunidad como esta. Ella dudó, sabía que su artículo expondría prácticas ilegales que estaban destruyendo un bosque entero y desplazando a comunidades indígenas. Pero la presión de las amenazas de Salazar y la promesa de estabilidad financiera para su familia la hicieron vacilar. Finalmente, contra sus propios principios, aceptó. El artículo nunca se publicó y Sofía pronto descubrió que su decisión no solo la afectaba a ella. Las comunidades afectadas no recibieron justicia y el bosque fue talado completamente en cuestión de meses. Los medios locales, al enterarse de su silencio, comenzaron a cuestionar su ética profesional. La gente dejó de confiar en sus reportajes y su reputación quedó manchada. Años después, al ver las fotos de lo que alguna vez fue un bosque vibrante convertido en una planicie árida, Sofía comprendió el costo de haber cedido a su convicción. Había traicionado no solo a la verdad, sino a quienes confiaron en ella para defenderla. Su carrera nunca se recuperó, pero lo que más le dolía era saber que al ceder se había convertido en cómplice del daño que juró combatir. Algo va muy mal cuando los cristianos comenzamos a comprometer la verdad y adaptarnos a la cultura y al mundo en el que vivimos. Tal compromiso puede ser de forma doctrinal o puede ser de forma moral. En una iglesia como la de Pérgamo eran ambas cosas.
Pérgamo estaba comprometiendo tanto su doctrina como su piedad. Al mismo tiempo, su situación era tan grave que Cristo glorificado les hace una tremenda advertencia. Si no te arrepientes, vendré rápidamente contra ti y te voy a combatir. Esta advertencia me parece tremendamente importante. Quiero hablar una última frase de Francis Schaeffer. La verdad siempre conlleva una confrontación. La verdad exige confrontación. Sin embargo, una confrontación amorosa. Si nuestro acto reflejo es siempre acomodar la centralidad de la verdad, hay algo que no está funcionando. Y ese, amados, es el tema principal que vamos a extraer de esta enseñanza. Vamos al versículo 12 de Apocalipsis 2. Comenzamos con Cristo revelándose a esta iglesia. ¿Cómo se revela Cristo a Pérgamo? El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Como les decía, la espada era símbolo de autoridad. Al mismo tiempo, tenía un contexto muy interesante para la ciudad. Porque así como vemos, bueno, en nuestro país no hay pena de muerte, pero podemos tomar el ejemplo de Estados Unidos, donde la pena de muerte existe en unos estados sí y en unos estados no. De la misma forma sucedía. En el derecho romano existía el derecho de la espada. Es decir, ciertas ciudades afiliadas a Roma podían ejercer el uso de la pena de muerte sobre las personas que encontraban culpables. Y Pérgamo era una ciudad que tenía ese derecho. Pero Jesús se pone a sí mismo como el que tiene la espada. Ahora, la espada de dos filos era sinónimo del arma más mortífera de la época. Estamos alrededor del siglo I, entonces no podemos hablar de cuernos de chivo y bazooka y todo ese rollo. Pero la espada de dos filos se convierte entonces en el símbolo del arma más mortífera que existía en la actualidad. Cristo está ya poniendo en perspectiva quién es aquel que es verdaderamente temible. ¿Quién es aquel que verdaderamente ejerce la verdadera autoridad y la verdadera influencia sobre su vida? Alguna vez Jesús también le había dicho a sus discípulos: no teman a los que matan el cuerpo, teman a Dios, que una vez muerto puede tomar tu alma y mandarla al infierno. Esta es una analogía similar. Quizás esta iglesia se veía comprometida, y cada vez que escuchen en este contexto la palabra comprometida, la vamos a utilizar en el contexto negativo, ¿sí? Ahorita voy a profundizar más en eso. Esta iglesia estaba comprometiendo la verdad, y quizás estaba comprometiendo la verdad entre varias características, entre varias razones, mejor dicho, porque tenía miedo al Estado. Sí, porque qué mello, o sea, si no me alineo más o menos con los intereses del Estado, entonces, pues mi vida corre peligro. Estos no eran entrones como los de Esmirna. Los de Esmirna ya se la sabían y para allá iba. Pero los de Pérgamo sí tenían cuestiones que valoraban y que decían: no, es que pues yo sí quiero vivir. Y Cristo se presenta como el que tiene la espada, la verdadera autoridad, la decisión final sobre lo que es bueno y lo que no lo es, sobre lo que es verdad y sobre lo que no lo es. Entonces, el que Cristo tuviera la espada de doble filo afilada, lo pone por encima del procónsul romano, del gobernador, de cualquier político que decidiera en asuntos de vida o muerte. Aquel que pelea contra sus enemigos con la espada de su boca es Jesús. Pasamos a la siguiente sección. Ahora vimos que a Esmirna solamente Cristo le dice cosas buenas. Pero vamos a tomar la estructura de Éfeso, donde hay algo bueno, pero también hay algo malo. Entonces, lo bueno que tiene esta iglesia empieza con el elogio del versículo 13. Le dice Jesús: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás.
guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Vamos a empezar a desmenuzar este texto. Me llama mucho la atención cómo a Éfeso Cristo le dice, yo conozco tus obras. A Éfeso, él se manifiesta como aquel que conoce sus acciones. A Esmirna le dice, yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Cristo se manifiesta como aquel que conoce su situación. Es bien interesante que a Pérgamo le dice, yo conozco tu ubicación. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Cristo no es ajeno a ningún aspecto de nuestra vida. Y el tema es que Pérgamo, así como las otras iglesias, tiene una situación particular en la que le tocó desempeñarse. A Éfeso le toca lidiar contra la frialdad. A Esmirna, como se lo dice tan cruda y realmente, vas a sufrir, ¿sí? Todavía viene un periodo más de sufrimiento. Pero a Pérgamo le dice, date cuenta dónde estás, porque yo lo sé. Él conoce cuál es el área en la que estamos ubicados, cuáles son los desafíos, cuáles son las tentaciones, cuáles son los riesgos de estar donde tú estás. Y esto lo podemos extrapolar a cualquier actividad en la que estemos ahorita involucrados. Yo estoy en el área comercial, Dios sabe cuáles son los riesgos y cuáles son las implicaciones de que estés ahí. Yo estoy en la política, camarada, que Dios te guarde. Él sabe dónde estás. Yo estoy en servicios, yo estoy en mi casa cuidando a mis hijos, yo estoy en un taller encerrado todo el día. Él conoce las implicaciones que hay en cada una de nuestras ubicaciones, los riesgos, ¿sí? Las tentaciones. Y Él solamente se manifiesta conocedor. En ningún momento le va a decir a esta iglesia que se cambie de lugar. ¡Ay! Es que ahí está el trono de Satanás. Cámbiate a Esmirna, cámbiate a la Odisea o a Tiatira o a Sardis. Fuimos puestos en este mundo no como simples mártires dedicados a sufrir siempre las inclemencias que este mundo tiene. ¿Sí? Dios ya sabe dónde estamos. Dios sabe cuáles son los desafíos de vivir donde vivimos, de estar en el grupo social en donde estamos. Entonces es importante que como iglesia aprendamos a trazar una clara línea en algo. Estamos en el mundo y no venimos a ser parte de él, pero tampoco venimos a huir de él. No vengo a ser influenciado por la cultura, no vengo a ser completamente moldeado por la cultura, pero sino a afectar la cultura desde adentro. No te salgas del contexto en donde estás, no le saques a la tentación. En donde tú moras hay una gracia especial de Cristo para que tú puedas perseverar donde sea que Él te haya establecido. En donde tú moras y el donde Él te puso, salta el ejemplo de un Antipas que estaba en ese mismo lugar, en ese trono de Satanás, y Antipas firme. A Antipas le pasó la espada de Pérgamo, pero Antipas nunca fue quebrado. Dice la tradición, es bien complicado rastrear si verdaderamente lo que se cuenta de los mártires es lo que se cuenta, pero el testimonio que nos encontramos más antiguo de Antipas es que lo hirvieron, cual si fuera taquito dorado en una olla de aceite. La situación no era tan sencilla, no era simplemente ser atravesado por una espada y dejar de existir. Había maldad, exactamente por eso se le denomina el trono de Satanás. Donde quiera que Dios me puso hay tentación. Donde quiera que Dios me puso, yo puedo seguir siéndole
fiel. Entonces, ¿por qué sale el trono de Satanás? Bueno, miren, había varias cosas. Puede ser que Pérgamo era culto, era un centro de religión pagana. Había un gran trono al viajero que se acercaba a Esmirna, ahí en la acrópolis de la ciudad. Había un altar de Zeus. No les pasé la imagen a los de producción, me estoy acordando. Este culto a Asclepio, el dios de la medicina, se han fijado en algunos hospitales, una vara con una serpiente. Con 2 serpientes es Hermes, es el comercio. Con una serpiente en la vara es Asclepio. Asclepio o Esculapio, como luego se traduce en latín. El tema es, estaba ese culto ahí. Entonces era como el dios de la medicina, donde al mismo tiempo sí se sanaba la gente en ese hospital, sí habían remedios, pero al mismo tiempo tenía una connotación idólatra. ¿Qué más había en la ciudad? Simplemente la reputación del culto al emperador. Y no quiero escoger una de las 5, sino más bien agarrar todas las 5 para decirte que por eso Cristo le llama el trono de Satanás. Porque desde el punto de vista de la iglesia, todas estas características contribuyen a crear una sensación generalizada de la presencia y del poder de Satanás. Y si esto es así, entonces necesitamos entender cuáles son los esfuerzos que hace el enemigo por presionar a la iglesia y por derribarla desde afuera en el lugar de donde estamos. Vuelvo y repito, no se trata de ver demonios en todos lados, pero sí de reconocer, como nos invita Pablo, sus maquinaciones y sí reconocer cómo la actividad del enemigo se está desempeñando. ¿Has visto a tu alrededor, en tu trabajo, en tu colonia, en toda la ciudad, cuál es la actividad del enemigo? ¿Por qué oramos cuando oramos por nuestra ciudad? ¿Dónde está el trono de Satanás aquí? ¿O qué es lo que podría ser el trono de Satanás en Chihuahua? Ahí está en Distrito 1, no sé. O el Cerro Grande. Ay, pastor, pero tiene la cruz. No se qué. No sabemos qué onda. Pero hay elementos de la actividad del diablo en nuestra ciudad. Y cuando oramos por nuestra ciudad, si queremos hacerlo bien, necesitamos preguntarle a Dios cuáles son estos pecados que son muy de chihuahuitas, aparte de chocar todos los días, que no están en otra ciudad, que no están en otro contexto, porque los vamos a encontrar. Patrones muy de nosotros, y nótese que ya me incluyo como chihuahuita, patrones muy de aquí, muy de nosotros, que no necesariamente son los mismos. Y créanme, no son los mismos que en Delicias, que está a 80 kilómetros. Y no son los mismos que están más o menos en Cuauhtémoc, a la misma distancia, en Juárez, etc. Entonces, nosotros podemos identificar cómo la actividad del diablo tiene un elemento de influencia en nuestra ciudad, pero avanzamos. Entonces, no importa dónde estaba, Cristo jamás le dijo a la iglesia, salte de ahí. ¿Qué es lo que elogia de la iglesia? Guardas fielmente mi nombre. 3 aspectos. Lo guardo, lo atesoro, lo deposito en mi corazón. Lo hago de forma constante, fiel, comprometida. No cada mes que me toca venir a la iglesia, no cada mes que me traigo un bajón emocional y es cuando me acuerdo de Dios. Fielmente guardo el nombre de Cristo y aún a pesar de eso, persevero. Aún a pesar de eso, no niego la fe. Aún a pesar de eso, yo me muestro firme, aunque la influencia del mundo esté presionándome. Ahora encuentro un contraste bastante interesante porque, pues, lo que viene después, la exhortación, es un poco contradictorio con lo que alaba Cristo de esta iglesia. ¿Qué alaba Cristo? Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en esos días donde había persecución. Pero el versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Ojo con la palabra doctrina.
que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. ¿Qué es pues, Pérgamo? Si guardas fielmente mi nombre, pero en tu iglesia no es un tema de las acciones de estas personas. Es decir, no es un tema de que haya gente pecadora en la iglesia. Porque la palabra clave aquí es doctrina, que significa enseñanza. Esta iglesia que guarda el nombre de Cristo está tolerando que esta misma iglesia también esté pervirtiendo la doctrina. Déjenme enseñarles 3 palabritas muy coquetas. La primera de ellas es ortodoxia. ¿A qué nos referimos con ortodoxia? Cuando nos adherimos a una creencia o a una doctrina correcta. ¿Qué es correcta? Cuando de todo el análisis bíblico nos damos cuenta que la Biblia es consistente en decirme que A es A. Así. Toda la Biblia es consistente en decirme que la salvación no es por obras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo me salgo de la ortodoxia cuando abrazo la creencia de que la salvación sí es por obras. Pero todo el texto bíblico es consistente en indicarme que no lo es. Ahora, la ortodoxia va enfocada en el conocimiento y la comprensión de estas verdades. Y en el cristianismo incluye entonces el ir apuntalando. Hay un historiador que se llama Justo González, que como buen cubano es beisbolero, y él dice, las doctrinas son los límites como las líneas de foul en el campo de béisbol. Tenemos un campo donde puedes estar hay cierta libertad dentro del campo, pero hay una línea de foul donde ya no se juega, donde ya la pelota no se puede poner en curso. Y eso hacen las doctrinas. Nos demarcan dónde está el campo de juego y dónde ya no está el campo de juego. Entonces, el tema de la ortodoxia, que tiene que ver con la creencia correcta, necesariamente me lleva a otra palabrita bastante coqueta: ortopraxia. La práctica correcta, las acciones correctas. Y en ese mismo camino entramos en otra tercera palabra bastante coqueta, que es ortopatía. Los sentimientos correctos. Ahora sí, ya saliéndonos de términos, ¿cuál es la relación entre estas 3 cosas? La ortodoxia guía lo que debemos creer, la ortopraxia cómo vivir esas creencias, y la ortopatía que nuestras emociones y motivaciones estén alineadas a la fe. ¿A dónde va, pastor, con tanto rollo? ¿A dónde voy? Que Pérgamo tenía ortodoxia y nada más. Y tenía ciertas creencias que al mismo tiempo estaban siendo dinamitadas desde adentro, y luego sin ortodoxia todo se caía. Había dentro de esta comunidad algunos pocos que guardaban el nombre de Cristo fielmente, pero había otros que por estar creyendo lo incorrecto ya estaban viendo cómo eso afectaba su ortopraxia y su ortopatía. Porque vienen los ídolos, viene la inmoralidad y viene una perversión de todo lo que la iglesia debería hacer. Entonces, pastor, ¿cuál de las 3? Las 3 juegan un papel. Porque nos enfocamos en el tema de hablar doctrina. Fíjense que siento bonito cuando mis ovejitas me mandan reels y me río con ellos. A veces no les contesto rápido, pero mis tiempos de ocio me pongo a ver los que me mandan. Y me mandaron 2. Una historia, un pastor diciendo: este año elijo amar más a la gente que a las doctrinas. Y luego otro pastor diciendo: odio a los pastores que se la pasan hablando de doctrina. Entonces, veo este tema justo vino a caer cuando hablamos de comprometer la verdad. Ni me hace más cool, que era el sesgo del número 1. Como soy muy cool y muy gente, no me importa si tú eres un hereje,
yo te voy a decir, todo está bien porque te amo. Eso no es amarte, amor. Y tampoco caer en la otra, en el otro extremo, que el otro, alegando que él recibía una relación fresca con el Espíritu Santo y una revelación en tiempo real, yo creo que traía un 5G o algún dispositivo ahí conectado al tercer cielo, que le hace recibir en tiempo real el rema, entre comillas, del Espíritu Santo. Ni por alegar ser más espiritual puedo salirme de esas líneas, porque si me salgo y si dejo de ver dónde está dibujada la línea, me voy a desviar. Caso concreto, Pérgamo. Se empiezan a borrar esas líneas y lo que pasa es que esa iglesia que guarda o tiene la intención de guardar fielmente el nombre de Cristo, de pronto también ha abrazado a gente que come cosas sacrificadas a los ídolos y comete actos de inmoralidad. Entonces, estas tres palabritas tienen que ir acompañadas. Y Pérgamo nos demuestra que las creencias correctas tienen que ir acompañado de todo lo demás. ¿Sí? No se trata de ser celoso de la pura doctrina, sino de ser sabio a ver a dónde la doctrina me lleva. ¿Es correcto? No ser celoso religioso de debemos de creer esto y ya, sino darnos cuenta que eso nos está alimentando y nos lleva hacia la piedad. Y esa piedad nos lleva hacia hacer las cosas correctas por las motivaciones correctas, que es precisamente el ámbito que el que tiene la espada de dos filos en su mano se está fijando. Esta espada de dos filos, ¿sí? La palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace la palabra? Penetra hasta la división. La palabra tiene que ir hasta el punto más interno de mi corazón y me hace discernir mis intenciones, mis pensamientos. Entonces hay un efecto donde va taladrando la palabra y me hace discernir que inclusive teniendo ortodoxia y ortopraxia, mis motivaciones están para el perro. Y son mis motivaciones incorrectas que no tienen que ver con la piedad y la gloria de Dios. Me explico, estas tres son inseparables y en esta iglesia se comienza a separar y comenzamos a llegar a un punto de crisis en la iglesia. Repaso lo que les digo. Vamos a Apocalipsis 2:14. Híjole, me estoy súper abochornando. Como que, no sé si está embarazado o algo. Sería el Espíritu Santo, gran. Porque, o sea, de pronto tengo un chorro de frío y un chorro de calor. Vamos a reflexionar hasta ahorita. Entonces, al igual que Pérgamo, yo creo que Cristo tiene algo que elogiarnos en cuanto a que hemos podido marcar aspectos donde somos fieles. Siempre en lo complejo que es el corazón, hay entremezcladas muchas cosas. Y somos bien truchas, porque hay aspectos en donde no nos vamos a torcer tan fácil. Y nos vamos a valer de esos aspectos en donde somos muy derechos para hacerlos nuestra carta de presentación, pero para descartar aquellos donde ya se están borrando las líneas. ¿Me explico cómo? Entonces, aunque tenemos fidelidad en algunas áreas, en algunos otros aspectos estamos comprometiendo la verdad, comprometiendo lo que Dios ya nos había hablado. Dios ya nos había dado una línea, amado. Por eso la primera iglesia recuerda tu primer amor, porque cuando vives tu primer amor, lo ves todo con claridad. ¿Dónde están esas líneas? ¿Dónde está mi gozo? ¿Dónde está mi verdadera motivación? ¿Dónde está mi anhelo por la verdad? Entonces, avanzando hacia Pérgamo, podemos encontrar cómo Cristo reconoce la firmeza, pero al mismo tiempo señala cómo en medio de la presión, esta no estaba perseguida, pero sí tenía esta amenaza implícita de que se tenían que alinear, ¿sí? Entonces, en medio de la persecución hacemos concesiones.
cuando la presión nos empieza a apretar, entonces podemos empezar a conceder y a comprometer. Y es en ese entorno donde necesitamos ver cómo mantenernos fieles a la verdad de Cristo. Cuando vivimos en un entorno cultural que nos forja y nos presiona todos los días a ceder. Es interesante la mención del profeta Balaam. Mira, no era un profeta, porque los profetas Dios los levantaba. Este cuate era como una especie de adivino, brujo, vidente, que en su locura Dios lo confronta. Y va más o menos así la historia, porque ya me queda poco tiempo. La historia va más o menos así. Un rey moabita que se llama Balac ve cómo el pueblo de Israel está muy cerca de ellos, creciendo, ellos van avanzando hacia la tierra prometida, y sabe que si ese pueblo sigue creciendo va a ser una amenaza para él. Entonces va y contrata a este vidente para maldecir a Israel. Entonces le manda emisarios y le manda emisarios con lana. Le dice, ve y maldice a Israel, creyendo que la maldición iba a truncar todo el progreso de la nación de Israel. Bueno, después de una serie de negociaciones, una buena serie de negociaciones, él mismo de parte de Dios sabía que no podía hacerlo. Y aquí viene la primera concesión. A Balaam, que no era precisamente y no es precisamente un modelo de piedad, pero sí es un modelo de concesión. ¿En qué sentido? Que le llegaron al precio. Y después de que el rey lo presionaba y lo presionaba a que hiciera lo que él sabía de parte de Dios que no debía hacer, pues terminó yendo y dice, bueno, pues voy a intentar. Y allá con el morral lleno de dinero. La doctrina de Balaam incluye un marcado amor al dinero que comienza siendo el motor a partir del cual hacemos las cosas. Es el motor de este mundo. O sea, me da mucha risa cómo de pronto escuchar que empresas como Disney, Disney ya no es woke y Disney ya no va a hacer películas de esas raras que estaba haciendo y con narrativas LGBT. ¿Está cambiando Disney? No, está cambiando el dinero y siguen al dinero y se pintan de arcoíris porque ahí es donde está el dinero. Entonces, todo tiene que ver con eso. Y cómo a través del amor al dinero se dan toda otra suerte de concesiones que terminan minando, como lo pasó con Balaam. Balaam intenta 1, 2, 3, 4 veces maldecir al pueblo de Dios. Y cada vez que lo va a hacer, termina bendiciéndolo. Y el rey pues se arranca los pelos y le dice, te estoy pagando para que los maldigas. Fin de la historia. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, pero le dio un tip al rey Balac. Este tip, que lo vamos a encontrar en Números 31:16, le dijo esencialmente que mandara a sus mujeres a casarse con los israelitas. O sea, no se trata de que yo los maldiga, fue muy inteligente, maquiavélicamente hablando, este cuate. Es que no los puedes maldecir. O sea, amado, que te pongan una gallina espescuezada, que te echen tierra de panteón, que no va a surtir ningún efecto en tu vida como si las concesiones que tú haces. Porque el pueblo de Israel empezó a conceder esa área. Bueno, está bonita la moabita, déjame caso. Fin de la historia. Nada más los empezó a unir. Moabitas con israelitas. Y en 2, 3 patadas, 23,000 de ellos ya estaban adorando a Quemos o a Baal peor, como se menciona en la historia, que es este mismo Dios de sacrificios. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Balaam? Balaam no pudo maldecir, Balaam amaba el dinero, pero Balaam venía a traer tropiezo al pueblo de Dios. Este es más que el amigo que todos conocemos, que está en el puro lodazal y en lugar de decirte, ven, ayúdame, te dice, no, vente, está bien chido.
Esto va más allá de eso. Y por cierto, si tienes amigos así, o los sacas o los dejas, bro. Porque no puedes comprometer. Amigo, aquí estoy, salte ya de ese mugrero. No, vente, está bien chido. Bueno, ahí voy porque es que lo amo y es que no hay que ser religiosos. Puro rollo, ya te convenció. No están marcadas las líneas. Entonces, cuando sucede esto, Balaam idea todo un sistema maquiavélicamente perfecto para pervertir a gran parte de esta nación. Ahora, este relato donde por el juicio de Dios, todos los que se embarraron con los moabitas, más o menos 23,000 terminan muriendo, vive hasta el día de hoy en la mente de los judíos como un episodio nefasto, vergonzoso y triste en su vida. La mortandad que hubo a través de la influencia de Balaam no los pudo maldecir, pero encontró cómo seducirlos, encontró cómo apelar a sus deseos, encontró cómo apelar a sus debilidades. Y la mortandad que vino por esa causa fue mayor que cualquier otra mortandad que el rey Balac pudo haber intentado o fraguado en su contra. ¿Te das cuenta cómo el enemigo está dentro? ¿Te das cuenta cómo nosotros muchas veces podemos echar por tierra? El enemigo no nos puede tocar. Dios nos tiene bien guardados. Pero ahí va uno de menso. Ahí va uno, seducido, comprometiendo la verdad y cae. Dice Lucas 17:1, es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería que se colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar a alguno de estos pequeños. Ahora entiendes por qué Jesús está con tremenda actitud hostil. Yo tengo la espada de dos filos y si no te arrepientes, dice más adelante, vendré pronto contra ti y voy contra ellos. Porque Cristo la tiene contra esos balamitas que dentro de la iglesia hacen tropezar a los de la iglesia. Dios la tiene contra una iglesia que tolera que esos balamitas empiecen a multiplicarse dentro de su iglesia. Pastor, entonces vamos a poner en la puerta y estar identificando quiénes son los lobos. Si te identifico, vas para afuera. Pero mientras tanto vamos a apelar a la misericordia de Dios y vamos a apelar a que sin comprometer la verdad, esos lobos solo se van a ir yendo. Como si lo logró Éfeso. Como si logró Éfeso blindarse de falsos apóstoles y blindarse de nicolaitas que vienen abajo como otra razón. Entonces el error doctrinal de la iglesia de Pérgamo ahora empieza en una situación que los compromete moralmente. Dice Romanos 12:2, y no se acomoden al mundo presente, antes bien que escóndanse. No, ¿qué dice? Transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Pastor, entonces me voy a esconder ahí en mi casa, que el mundo está torcido, se está yendo por el caño. Amado, no te amoldes, sé transformado por la renovación de tu entendimiento. Santiago 4:4 va a ser el precedente para lo que vamos a leer a continuación en Apocalipsis. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? ¿Espada? ¿Otra vez la espada? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué desafortunados que justificados por la fe fuimos reconciliados por Dios y atontados por el mundo, volvemos a un estado de enemistad. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dios ha guardado la espada con nosotros
y te dice, ven hijo. Pero adulterando con el mundo, sinónimo del sistema que impera en la sociedad, empezamos a generar una enemistad en contra de Dios. Pastor, es que Dios no me oye. Pastor, es que siento que mis oraciones. ¿Y tu amigo, el mundo, qué rollo? ¿A qué hora se ven para cenar? Probablemente de eso deriven muchas de nuestras dificultades espirituales, de nuestras tentaciones. Te dije hablar de el concepto de compromiso en forma negativa. En inglés existe esa palabra, que es compromise, que tiene estas connotaciones que me parecieron muy interesantes. Hacer una concesión. Arreglar una disputa a través de un acuerdo. Poner algo en peligro por ser indiscreto, necio y descuidado en mi comportamiento. Pérgamo significa completamente casado. Y aquí había una iglesia que estaba completamente casada con el mundo. Satanás no los podía maldecir desde afuera, pero sí los podía empezar a seducir desde adentro. La congregación acogía el error teológico y luego el error moral. Versículo 2, capítulo 2, versículo 15. Así tú también tienes algunos que de la misma manera, similarmente a los balamitas, mantienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Te acuerdas? Estos que Éfeso dice aborrecían sus obras. La iglesia bien instruida de Éfeso identificaba y no aborrecía al nicolaita, pero sí las obras. Y ahí está la distinción. Yo puedo amar a las personas, amados, pero no voy a darle el visto bueno a sus obras y decir, no, sí está bien. Platicando con unos amigos, no, es que la iglesia tiene que ser más abierta y más comprensiva. Yo le pregunto, bueno, ¿hasta qué punto? Al punto de llamar a lo malo bueno. Entonces te estoy mintiendo y soy un hipócrita para empezar. O sea, mi intento de ser buena onda y aceptarte y a través de hacer eso, mentirte, pues entonces no te estoy amando. Amado, salte de ese lodazal. Es aborrecible lo que estás haciendo, pero aquí estoy para ayudarte. No para juzgarte sabiendo que yo soy vulnerable. Pero no me pidas que le ponga una etiqueta y digo, sí está bien, eso nos pasa a todos. Eso es normal. Sí es normal que luchemos contra el pecado, pero para el cristiano justificado, santificado, renovado, no es normal que viva en esclavitud contra el pecado. En oposición sí, en lucha sí, hay caídas sí, pero de eso, allá traer la camiseta del otro equipo, haber comprometido la verdad por completo, hay una larguísima distancia. Cuando se cae en el error teológico, lo que sigue indefectiblemente es el error doctrinal. Como cuando permitimos enseñanzas que erosionan nuestra fe, aunque había una apariencia de dedicación, aunque había una apariencia de fidelidad, como cuando comprometemos eso, también nuestro carácter, la ortopraxia y la ortopatía comienzan a deteriorarse. Algunos en Pérgamo sostienen el nombre de Jesús, algunos en Pérgamo sostienen el nombre de Balaam, algunos en Pérgamo tienen el nombre de los nicolaitas. Entonces, ¿de qué va la vara? Entonces no hay identidad. Un grupo que es fiel, otro grupo está abrazando la herejía y otro grupo ya se fue por las tortas, abrazando una vida desenfrenada e inmoral. Y aquí viene la advertencia.
Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El comprometer la verdad es una de las armas favoritas y más eficaces de Satanás, ya lo hemos visto. Y vamos a ver los síntomas o por qué es tan buena esta arma. Mira, nunca sucede rápidamente. El cambio es como la rana en la caldera. Metes a la rana y nada más le vas subiendo poquito a la flama hasta que queda completamente cocinada. ¿Cómo se ve también esta concesión? Cuando se rebajan los estándares originales que antes considerábamos importantes. Te dije al principio, el tener en perspectiva el primer amor nos va a devolver un enfoque y una visión original que quizás ahorita, con estos compromisos y concesiones, ya no está. Y se va borrando y se va diluyendo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Entre comillas, que rara vez es ofensivo, porque se percibe como amoroso. Se percibe como open mind, como buena onda, como receptivo. Y eso nos crea un gran engaño, porque en aras de parecer así, se compromete la verdad. Cualquier intento de mantenernos en una postura ya nos va a ganar por sí solo la etiqueta de arrogante, de intransigente, de intolerante. A eso le estamos tirando. Soy intransigente porque no negocio la verdad, venga. No hay punto medio. Te puedo escuchar, te puedo orientar, puedo orar por ti, pero no le voy a dar el visto bueno a lo que haces. Ni voy a decirte que está bien, ni voy a mentir contra ti y contra Dios diciendo que Dios lo aprueba y que no hay consecuencias de ese estilo de vida. En amor, en comprensión, pero hay una línea, amados. Hablar la verdad es amar a las personas. Hablar con verdad, repito, es amar a las personas. Y finalmente, la última fase de la concesión, del compromiso, es terminar por aceptar lo que antes rechazabas o que incluso considerabas repulsivo. Lo que me encanta esta frase que se le atribuye a Juan Wesley, dice: lo que una generación tolera, la siguiente lo acepta, y lo que esa generación acepta, la siguiente lo celebra. Y en esa cadena de concesiones amenazamos nuestro legado, nuestros hijos y lo que van a recibir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y así. No quisiera enterarme que en 4 o 5 generaciones los jaques fueron borrados de este mundo porque fueron débiles o que se mezclaron. Pero esa es mi responsabilidad ahorita. No me quiero enterar de eso. Empieza conmigo. Empieza con no comprometer la verdad. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la cura? Cristo nos da un doble remedio. El primero es: arrepiéntete. Cambia tu mente. Cambia tu mente. Permite que tu mente, que está súper anestesiada por el mundo, sea libre de esa droga y veas con claridad. Quítate el yugo de opresión que no te deja ver con claridad. Eso es lo que nos gana el arrepentimiento. Da un giro de 180 grados. El imperativo, arrepiéntete, viene con un tono de urgencia. Esto es ahorita, sin miedo al éxito. Yo detecto áreas severamente comprometidas en mi vida, pues vas, Padre, vas. Sin lagrimearle, sin lamentarse tanto, sin hacerse preguntas filosóficas. Dios dice esto, yo estoy acá, pues voy a arrepentirme.
Ahí está la gracia. Ahí es cuando la gracia funciona, valga la redundancia, funcionalmente para mí. Que me doy cuenta que cuando estoy súper equivocado, el arrepentimiento genuino me pone otra vez en esa misma senda. Y que la misma gracia que me acepta, la misma gracia que me abraza, me habilita para cambiar. Y para no volver a donde Dios me está sacando. Entendamos de una vez que la gracia no solapa. No se tapa los ojos. Ve las cosas como son, pero ve las cosas como Dios lo vería y como Dios actuaría. Chuck Swindoll lo dice de esta forma: Cristo exigió a los cristianos de Pérgamo correctamente que enmendaran su actitud respecto a los balamitas y a los nicolaitas, que tomaran medidas necesarias para eliminar esas falsas enseñanzas en tu entorno. El compromiso tenía que terminar. La llamada de Cristo al arrepentimiento incluye una advertencia para los que se niegan. Si el remanente fiel se negaba a cambiar su política, y si la minoría malvada continuaba con sus prácticas libertinas, Cristo los iba a disciplinar. Él vendría rápido haciendo guerra contra ellos con la espada de doble filo. No arrepentirse invitaba una respuesta de Cristo bastante enérgica: si no, vendré a ti pronto. Aún en su respuesta enérgica, Cristo muestra su amor. Porque su combate contra el error es una muestra de que todavía su amor está vigente, impulsándonos a cambiar. Amado, miedo me daría estar en una situación como la de Romanos 1:19 en adelante, donde Pablo dice que en su necedad y en su entenebrecimiento de mente, Dios los entregó. Eso, amados, es la ira de Dios. Sí, ¿Dios me va a matar ahorita? No. Dios sabe cuándo es el momento de ajustar cuentas en el juicio final. Y finalmente aquellos sujetos de la ira solamente son entregados. ¿A qué? A que hagas lo que quieras. Los entregó a sus pasiones, los entregó a la necedad de sus razonamientos, los entregó 3 veces. Y cada una de esas 3 veces se da en un contexto de mayor degradación moral. Entonces, que Cristo me diga que venga a mí con la espada de su boca sigue siendo un acto de misericordia. Y ve la similitud. Otra vez vuelvo a Balaam y me impacta la similitud que se da. Números 22, 31 al 35. Balaam ya va encaminado. Ahora, si ya le llegaron al precio, va encaminado a maldecir al pueblo. Y la burra en la que iba montado dice... Bueno, en pocas palabras, la burra deja de avanzar y Balaam ahí le está azotando y la burra le dice: ¿por qué me pegas? Y es este relato donde el burro habla. Y este relato que es tan ilustrativo de lo cabezones que somos y cómo a veces se tienen que dar estas circunstancias tan cómicas y o humillantes para darnos cuenta del error en el que estamos. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano. Esto es lo que estaba viendo la burra. Y esto es lo que no estaba viendo Balaam. Este ángel se oponía a que este cuate se dirigiera a ver al rey. Y este burro no entiende, pero la burra sí. Y este burro no avanza. Este burro avanza y la burra no. Y el punto es que está el ángel del Señor, que es una imagen del Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento, otra vez con la espada en su mano, inclinándose se postró su rostro en tierra y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu asna 3 veces? Mira, esta frase me dejó helado, amado.
Yo he salido como adversario, porque tu camino me era contrario. Tómese un tiempo, yo sé que llevamos como 2 horas, para dejar eso en baño María. Yo he salido como tu adversario, Juan, Pedro, Enrique, Francisco, porque tu camino me era contrario. Pastor, no me sale nada, todo está mal, bro. ¿Qué camino estás transitando? ¿Te echaste de enemigo al peor enemigo que puedes tener? No, deje usted tener de enemigo al Chapo, al Mayo, a todos esos. Deje usted tener enemigo a alguien de esos. Tener como adversario al que tiene la espada de 2 filos desenvainada y en su mano. Cuidado. Yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Voy a omitir lo demás porque está de más. No debemos de dejar pasar estas advertencias. No debemos dejar pasar estas advertencias y enfrentar las consecuencias de nuestra testarudez. Por cierto, Números 31. Dios, el de la espada, el vengador, se echa a los moabitas, se echa a los pecadores y se echó a Balaam. Ahí nomás se las dejo. A ese sí hay que tenerle miedo. Oh, pero Dios es mi Padre y es amoroso. Es temible, amado. Dios es temible y es esta mezcla donde no puedes jugar con Él y al mismo tiempo te abraza, lloras, te consuela. Dice, aquí estoy, te guía de la mano derecha. Es esta mezcla, amado, es esta tensión en la que necesitamos navegar para no comprometer la verdad. Viene una promesa después de tan tremenda advertencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. 2 recompensas. Ya le voy a meter turbo. 2 recompensas. El maná escondido. Mira, el maná, después de que tú lees Éxodo y luego lees Juan, te das cuenta de que el maná es una representación de Cristo. Él es el pan que cayó del cielo. El Cristo resucitado está diciendo que una persona que se abstiene de las seducciones de la tierra goza de las bendiciones del cielo. Yo no estoy comiendo como Daniel, que juró no contaminarse con la comida de los babilonios. A esos Danieles Dios les manda el pan del cielo. Ese es el verdadero alimento. De ahí viene la verdadera nutrición, la verdadera satisfacción, el verdadero sentido de propósito y de plenitud. Cae del cielo. Por eso yo pongo mi vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y mis apetitos se sacian no con los manjares que me ofrece el emperador de este mundo, sino con el pan que cayó del cielo, que por cierto fue partido para que yo no tenga hambre y sed espiritual nuevamente. Segunda recompensa es la piedrecita. Y en los tribunales antiguos había de 2, como hasta ahora, ¿no? 2 veredictos. Si eras culpable, se te daba una piedrecita negra. Si eras inocente, se te daba una piedrecita blanca. Algunos historiadores relacionan esta piedrecita con otra que se llama tesera. Y la tesera tenía usos muy hermosos. Entonces, la tesera servía como una joya, como algo precioso. La tesera servía como un voto de calidad que te absuelve de una falta. La tesera servía como una señal de que eras parte de algo, una membresía, un reconocimiento. La tesera servía como un amuleto con un nombre divino, un recordatorio de Dios. La tesera servía como un símbolo de que se te había concedido la libertad, como el que se daba a los gladiadores. Cuando el gladiador se jubilaba,
se le daba esto. Porque el gladiador no se podía jubilar. Pero a veces era tan crack, había peleado tan bien la batalla, que se le daba esto. Y qué tremenda frase se le daba al gladiador: spectatus, que quiere decir hombre cuyo valor está demostrado sin lugar a duda. Y todo esto se ilustraba a través de esta piedrecita, de este regalo, de esta tesera. En pocas palabras, la promesa la podemos resumir en 3 cosas. Cristo me alimenta, Cristo me recibe y Cristo me reconoce, porque en esta tesera hay un nombre que nada más conoce Él. Como hermosamente dice Isaías 62:2. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor te pondrá. ¿Sabes qué es lo más hermoso del nuevo nombre? Que siempre es señal de que estás en pacto con Dios. Dios le cambia el nombre a Abraham, Dios le cambia el nombre a Sara, Dios le cambia el nombre a Jacob, Dios le cambia el nombre a Pedro, le cambia el nombre a Pablo. Y aunque en el Nuevo Testamento tenía más bien un trasfondo cultural, sí, su identidad es diferente. No es lo mismo de hablar de Saulo, el perseguidor, que hablar de Pablo, apóstol de los gentiles. Y no es lo mismo hablar de Simón, el cabezón, que de Pedro, el que fue crucificado boca abajo, porque no se sentía digno de morir igual que su maestro. De Pedro, el que le fue dicho: apacienta a mis ovejas. Amados, eso es todo lo que Dios tiene que decirles ahorita. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias. Porque nos incomodas, Dios. Dios, si algo nos va a incomodar, que sea tu palabra, que es gracia y verdad, en una sola dosis. Que es dócil, pero que al mismo tiempo tú la sueltas y se comporta como un león. Amado Dios, muéstranos dónde había estos compromisos con el mundo. En dónde nuestra alma adulteraba con el mundo. Muéstranos las concesiones que hemos hecho. Muéstranos el error doctrinal, el error moral que nos tiene aplastados, que nos tiene apagados, que nos tiene, Dios, a punto de que tú vengas a nosotros. No podemos, mi Dios, tomar en poco esa advertencia. Parecía que la advertencia a Éfeso: yo removeré tu candelero, era fuerte, pero esta, Dios, realmente nos recuerda cuán temible es tu nombre, cuán temible eres tú. Y ante tal majestad, Dios, mi respuesta es: yo me rindo a ti. Yo me arrepiento de mis malos caminos, de mis malas decisiones. Yo me arrepiento de todas las situaciones donde ha habido una concesión, donde he renegado, donde he cedido, donde me amoldo al mundo, donde rechazo el ser renovado de mi entendimiento para ser igual que todos. Amado Dios, no vengas con la espada de tu boca. Amado Dios, porque aquí queremos que encuentres a los que hemos de comer el maná del cielo, porque rechazamos el alimento del príncipe de este mundo. Como Daniel, hoy proponemos en nuestro corazón no contaminarnos con la comida del Nabucodonosor presente. Amado Dios, que a partir de ese compromiso, el pan que cae del cielo, el maná del cielo, nos dé nuestro sustento, nos dé nuestra provisión, nos dé la fuerza
y venga a ser, Dios, el renuevo y el empujón que mi fe necesita para dejar de comprometer la verdad. Guíame en tu verdad. Espíritu Santo, guíame a toda la verdad. Señor Jesús, santifícanos con tu verdad, que tu palabra es la verdad. Que esta puesta en acción, Dios, corte todos nuestros compromisos y concesiones y que nos vuelva a la comunión, esa comunión perfecta, que nos vuelva a la relación, que venga del cielo esta piedrecita que nos haga saber que estamos en paz contigo, que somos invitados a cenar contigo, que somos incluidos en tu familia, que hemos peleado la buena batalla y no hemos negado la fe. En el nombre de Jesús. Amén.